Bueno, el tema que nos toca hoy es nutrición en pediatría. En realidad, la nutrición en pediatría es una preocupación que comienza antes del nacimiento. Antes de empezar con el tema en sí, vamos a hacer algunas consideraciones que creo que son realmente importantes. Iniciando esto diciendo que ¿cuál es la medicina del siglo XXI? La medicina del siglo XXI, sin ninguna duda, es la medicina preventiva. Fíjense ustedes que toda esta medicina preventiva empezó siendo promoción de la salud, educación de la salud, prevención de la enfermedad, puestas en la forma como ustedes quieran, pero de cualquier manera, pues sí podemos decir que cada una de ellas no lograron el impacto que se esperaba. Es por eso que hoy la Organización Mundial de la Salud habla de la necesidad de introducir, particularmente en los colegios, el autocuidado en la salud. A partir de este nuevo tema, digamos, del autocuidado en la salud, allí se resume prácticamente los tres anteriores. Y se espera que, utilizando esta alternativa, se logre realmente un impacto importante, particularmente en el campo de la pediatría. Veremos ahora algunos de los avances en los conocimientos sobre el cerebro. Uno podría decir que las neurociencias confirman que el desarrollo del sistema nervioso central en el periodo prenatal y en los primeros años de vida es determinante en el desarrollo posterior y está relacionado con la nutrición, los cuidados y los vínculos afectivos, así como también los estímulos ambientales. Se sabe, siguiendo con los avances en los conocimientos, hoy se sabe que las neuronas trabajan en red, es decir, un concepto absolutamente nuevo, porque antes nosotros pensábamos que existía como un mapa del cerebro donde en cada uno de los lugares del mismo se ejecutaban acciones. Hoy se sabe que no, que las neuronas trabajan en red, y esto es muy importante porque permite entonces, desde el punto de vista sobre todo de la rehabilitación, un mejor conocimiento y un mejor trabajo en aquellos pacientes que lo necesiten. El punto tal vez más importante entre los avances es el tema de la plasticidad del sistema nervioso central. La plasticidad significa la posibilidad que tiene el sistema nervioso central de hacer nuevas conexiones. Y esto es muy importante en el niño particularmente porque son estas conexiones nuevas. Y entonces es importante sobre todo si uno puede, volviendo un poco a las técnicas del autocuidado, introducir nuevos conocimientos y nuevos hábitos en los niños, particularmente utilizando este concepto de la plasticidad del sistema nervioso central y haciéndolo a través del juego, como ya lo vamos a ver más adelante. Se sabe también que existen migraciones neuronales, siendo muy importantes en los primeros años de la vida. Es decir, prácticamente en los 10 primeros años de la vida se producen la mayor cantidad de migraciones neuronales hacia los lugares donde el cerebro los requiere. Se sabe que estas migraciones neuronales continúan después y prácticamente hasta la edad de los adultos y sobre todo en la vejez. Y otro concepto absolutamente nuevo es que existe regeneración neuronal. Antes nosotros sosteníamos, o se sostenía, que el cerebro tenía una cantidad X de neuronas cuando nacíamos y que esa cantidad era fija y que esas neuronas iban muriendo, desapareciendo en función de las edades, distintas edades o distintos grupos etarios. Hoy se sabe que no, se sabe que existe regeneración neuronal y este concepto es muy importante, sobre todo cuando nosotros nos planteamos o tenemos problemas, por ejemplo, como aquellos que se dan en los niños que tienen discapacidades. Dentro de los avances en los conocimientos y tal vez lo que podríamos decir está como revolucionando los conceptos que nosotros teníamos de las enfermedades. Si la ciencia ha encontrado los mecanismos por los que el medio ambiente puede modificar la estructura de los genes. Es decir,
es como que la ciencia encontró cuál es el punto de encuentro entre el medio ambiente que puede invadir a los genes y cómo estos se cambian o se modifican. Estos mecanismos, llamados epigenéticos, logran modificar la forma de expresión de los genes al alterar los puntos de unión de las cadenas de aminoácidos sin que su secuencia se altere. Es decir, al modificarse los puntos de unión de las cadenas de aminoácidos, los genes se expresan de una manera diferente a lo que lo hacen normalmente. Sin embargo, la cadena de aminoácidos sigue sin alterarse. Ya van a ver ustedes lo importante que es, particularmente en el tema de la nutrición, y particularmente vamos a poder ver cómo muchos conceptos epidemiológicos se han modificado. Ahora, ingresemos entonces en cuáles son las intervenciones preventivas preconcepcionales. Dijimos que era un tema que había que tratarlo antes del nacimiento, la nutrición. No hay ninguna duda y nadie discute hoy la importancia que tiene el control del peso materno en el momento de la gestación y en el momento de la gestación misma y durante el embarazo. También el periodo intergenésico, también el alcohol y el tabaco, también como eliminar drogas ilícitas, ya vamos a volver a hablar de esto, la suplementación de folatos y la suplementación de yodo y controlar las enfermedades crónicas. Referido a lo primero, digamos, al peso de la mujer, el estado nutricional de la madre gestante se encuentra muy relacionado a las enfermedades y a la muerte del recién nacido. De los múltiples parámetros nutricionales, solo el índice de masa corporal y el aumento de peso durante el embarazo son los más confiables, particularmente en los controles prenatales. El índice de masa corporal previo a la concepción es un importante indicador que puede preanunciar ulteriores complicaciones. Así, un índice de masa corporal bajo significa que la mamá tiene muy escasa reserva nutricional y es un factor de riesgo para el nacimiento de niños pretérminos y niños con retardo del crecimiento intrauterino. Ustedes saben que estas alteraciones pueden producir cambios muy importantes en los recién nacidos y mucho más en los niños cuando tienen mayor edad. ¿Qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal se obtiene al dividir el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado. Esta es una ecuación muy sencilla, se la puede hacer pero con mucha tranquilidad, utilizando tal vez el teléfono celular donde tienen una máquina calculadora, y entonces allí podrán determinar en realidad 4 alternativas. Un índice de masa corporal bajo es menor de 20, un índice de masa corporal normal entre 20 y 24,5, uno con sobrepeso cuando es de 25 a 29,9 y la obesidad cuando es mayor de 30. O sea, nosotros realmente durante la gestación nos interesa mucho el dato del menos 20 porque estas chicas o estas mujeres en general tienen muy mínimas reservas nutricionales y entonces eso puede ser un problema si no están bien nutridas durante la gestación y particularmente si no tienen acceso a micronutrientes suficientes como para que el desarrollo del feto se haga con normalidad. También tiene importancia el índice corporal mayor de 30 en las obesas. Prácticamente uno puede ver, incluso en las de sobrepeso, generalmente son chicos que pueden nacer con peso mayor para la edad gestacional y en este grupo de pacientes generalmente encontramos a las madres con diabetes o a las madres que tienen un síndrome metabólico, que también tiene sus riesgos para el recién nacido y para el niño ulteriormente. Visto entonces la importancia del peso materno, podemos decir que el periodo intergenésico es importante, porque está también relacionado con la nutrición del feto.
se recomienda que un niño debe tener su hermanito después de los 2 años de nacido el primero, porque si no, los tiempos son muy cortos y no existe la capacidad de refuncionalización de todo el mecanismo de alimentación del feto a través de la placenta. Eliminar el alcohol y el tabaco. Estas son dos cosas importantísimas. Se sabe bien, y nosotros en nuestro centro de neonatología en Maternidad Nacional hemos realizado estudios sobre el tema del alcohol y el embarazo, y allí pudimos comprobar que una gran cantidad aún las mujeres que no siendo alcohólicas, sino que son aquellas chicas que son bebedoras sociales, tienen un fuerte impacto sobre el desarrollo del feto. Nuestros trabajos indicaron que en el grupo estudiado el 30% de las embarazadas habían tenido experiencias con el alcohol durante el embarazo, como bebedoras sociales. Ninguna de ellas era alcohólica. Sin embargo, los niños que fueron fruto de las madres estas que habían bebido alcohol, comparados con madres que no habían bebido alcohol, demostraron que eran mucho más lentos en su desarrollo, por lo menos hasta el primer año de vida, que los niños que no habían tenido alcohol durante la gestación. Obviamente el tabaco también es capaz de generar desnutridos fetales, por lo tanto es sabido que uno debe evitarlo, evitarlo siempre, pero particularmente durante la gestación. Eliminar drogas ilícitas, obviamente produce alteraciones a nivel fetal, y la suplementación de folatos, que es una de las cosas, yo diría, más trascendentes que nosotros hemos vivido desde el punto de vista de la medicina preventiva. Ustedes saben que se conoce que hay ciertas malformaciones congénitas y ciertos cuadros cromosómicos que están muy relacionados al metabolismo de los folatos. Y entonces se recomienda hoy que todas las mujeres tomen ácido fólico 3 meses antes de la gestación, particularmente para evitar el síndrome de Down. Y se lo siga tomando durante los 3 o 4 primeros meses de la gestación, y así se disminuye en forma significativa la cantidad de casos de disrafias del tubo neural. Las disrafias del tubo neural son aquellas que producen, que se conocen como meningocele, mielomeningocele, etc. También las cardiopatías congénitas disminuyen con los folatos, el labio leporino y algunas otras malformaciones también. Es decir, es un hecho muy, muy claro y concreto que nosotros podemos actuar desde el punto de vista de la prevención de enfermedades y de malformaciones con la utilización de los folatos. La suplementación de yodo ya la sabemos, de hace mucho tiempo se utiliza y incluso uno sin darse cuenta está tomando yodo porque ya se generalizó en las comidas y en algunos otros alimentos. Lo mismo pasa hoy con los folatos. Los folatos también están siendo introducidos en la comida que come la población, y entonces es una forma prácticamente es una manera de hacer medicina preventiva, digamos, de prevenir enfermedades sin que la gente se dé cuenta. Obviamente, el control de las enfermedades crónicas, como la hipertensión, como la diabetes, hay muchas enfermedades que pueden actuar produciendo alteraciones muy importantes en el feto, como ya las vamos a ver. Seguimos entonces con el tema de que la nutrición es una preocupación que comienza antes del nacimiento. Ustedes van a ver aquí una curva de abscisas y ordenadas que ejemplifica, digamos, cuál es la curva de crecimiento que tiene un feto desde el momento de la concepción hasta los 9 meses del embarazo, donde alcanza los 3.2 o 3.5 kilogramos. Esta sería la curva normal. Hemos marcado aquí justamente el 6º mes, porque en el 6º mes existe un cambio muy importante. Es donde la placenta toma el comando de la nutrición del feto y la placenta logra que el feto crezca entre 25 y 30 gramos por día en el último trimestre del embarazo.
En los primeros 6 meses, la placenta no juega un rol importante. Es tan fuerte la unión del óvulo y el espermatozoide que hace que se desarrolle un ser humano que va aumentando de peso por el mismo hecho de su desarrollo, digamos. Aparecen los órganos, aparecen los miembros, aparecen todo lo que hace a la conformación del ser humano, y eso, digamos, logra que exista un crecimiento, digamos, que es independientemente de la nutrición de la placenta. Aquí sí, la placenta adquiere un rol importante, particularmente con los micronutrientes, que son estos los que el feto necesita para su desarrollo somático. ¿Qué puede ocurrir con la nutrición? Puede ocurrir esto, que la curva de peso, digamos, sea una curva baja desde el momento mismo, desde la concepción. Estos son los casos de niños que tienen algún tipo de malformación congénita o alguna alteración importante desde el punto de vista genético. Es por eso que una de las formas de prevenirlo es, por ejemplo, con la ingesta de los folatos antes de la gestación. Aquí estarían involucrados sin duda las trisomías del 21, las cardiopatías congénitas y muchas otras malformaciones congénitas como las disrafias del tubo neural, que con los folatos lograrían que esta curva, digamos, se normalice y no aparezca la malformación. Otra alternativa sobre el crecimiento del feto estaría planteada en esta nueva curva, digamos, donde la disminución del peso del feto se inicia a partir del 6º mes de la gestación, o sea, está claramente involucrada con la placenta. Estos son los niños que todos conocemos como pequeños para la edad gestacional, son los niños que han tenido una crisis nutricional durante la gestación, y son niños que presentan problemas serios en el nacimiento porque nacen con un peso menor al peso normal, digamos. Otra alternativa estaría planteada en el peso por encima, digamos, y esto pasa particularmente en los niños de madres obesas o en los niños de madres diabéticas, en donde el peso del niño es muy por encima de los valores normales, con todas las consecuencias que esto tiene para el bebé. Lo que sí podemos decir que desde el punto de vista de la medicina preventiva, digamos, existen dos alternativas. Estos factores que dice aquí parcialmente modificables son aquellos que están involucrados en la primera parte de la gestación y que tienen una muy fuerte expresión, particularmente en el ejemplo que dimos del ácido fólico, que es capaz de eliminar una gran cantidad de enfermedades y de malformaciones. También está muy referido al peso de la mamá, porque aquellas madres que tienen, que son, digamos, con índice de masa corporal bajo y que no tienen suficiente nutrición o alimentación durante la gestación, puede condicionar una curva de este tipo y el niño puede nacer con bajo peso, con todos los problemas que esto tiene. Existe también la posibilidad de los factores modificables, es decir, aquí es muy importante el tema de la nutrición materna durante la gestación, porque tiene que tener todos los elementos nutricionales necesarios, no solamente para ella, sino también para su bebé. Y allí entonces nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en una adecuada información hacia las madres gestantes, particularmente a las jóvenes, que muchas veces por no querer engordar restringe sus ingresos alimentarios con las consecuencias que le puede producir al bebé. Se estima que el 8% de los recién nacidos en la región de las Américas son de bajo peso. Está fuertemente asociado a la mortalidad neonatal y con los riesgos de limitaciones en el crecimiento y desarrollo. O sea, niños que pueden tener discapacidades en su ulterioridad. El retardo de crecimiento en los menores de 5 años es difícil de dimensionar. Sin embargo, se estima que 20% están afectados y especialmente los menores de 2 años. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Sin duda, todo esto tiene un contraconocimiento.
No hace tantos años, un señor llamado Barker, en un trabajo epidemiológico excelente, hecho en Europa, en Dinamarca, logró definir las consecuencias de la restricción en el crecimiento intrauterino. Y él sostuvo que la restricción en el crecimiento intrauterino, o sea, el niño que no aumenta bien de peso durante la gestación, puede tener en su adolescencia o en su adultez enfermedades cardiopulmonares, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares. Por otra parte, estos niños con restricción del crecimiento intrauterino pueden presentar desórdenes metabólicos, diabetes mellitus tipo 2 y las dislipidemias. Y además, él observó que también en su adultez estos niños que nacieron con bajo peso pueden tener desórdenes psiquiátricos, entre ellos con mayor frecuencia la depresión. Fíjense ustedes qué importante este concepto que modificó el patrón epidemiológico que nosotros teníamos. Antes nosotros decíamos las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares son propios de las sociedades que son que actúan, digamos, de una manera muy rápida en todas sus cosas, que viven estresados y que y entonces ellas eran las que padecían estas enfermedades. Este concepto de Barker modificó absolutamente eso. Las sociedades, digamos, los pueblos, uno podría decir que viven en el subdesarrollo, que tienen mucha más propensión a la restricción del crecimiento intrauterino, son los que más van a padecer estas enfermedades en la vida adulta. Todos estos elementos esgrimidos por Barker fueron muchos de ellos comprobados luego experimentalmente. O sea que hoy nadie duda de que esto es así. Y cuando yo empecé la charla, hablé de mecanismos epigenéticos, que la ciencia había encontrado cuál era la alteración en los genes que producía el medio ambiente. Entonces, un medio ambiente restrictivo en cuanto a la nutrición del feto es capaz de modificar la expresión del gen y por lo tanto en la vida adulta producir estas enfermedades a las que nos estábamos refiriendo recién. Por eso yo diría que ante todo esto, ante todas estas evidencias, digamos, absolutamente novedosas, debemos poner mucho énfasis cuando hablamos de nutrición, para decir que comienza todo antes del nacimiento, porque miren ustedes las consecuencias que puede haber si la nutrición no es adecuada en la madre ni en el feto. Ahora vamos a entrar en otra parte, digamos, del concepto de la nutrición, que es la alimentación del recién nacido. El recién nacido humano es un mamífero cuya característica principal era de ser altricial. Muy pocas especies de mamíferos tienen estas características. Una de ellas es el canguro. Altricial significa que no es capaz de sobrevivir sin la ayuda de un tutor. O sea, el recién nacido humano como mamífero no sobrevive si no tiene la ayuda de un tutor. En el caso concreto, la madre. A ver, vamos a poner algunos ejemplos. Si ustedes han visto alguna vez el nacimiento de un ternerito, por ejemplo, la madre, la vaca, digamos, hace la aparición y entonces el ternero se para solo y enseguida busca la nutrición a través de las tetas de la madre. Esto lo hace por muchos mecanismos. Apenas nace, la madre hace un mugido que ya el ternerito identifica el mugido de la madre y la madre identifica el balido del ternero. Y la madre, a través de este conocimiento, es capaz de encontrar a sus terneros en una gran cantidad de otros terneros que puedan estar en el mismo corral.
Lo mismo pasa con el ternero cuando la madre muge, identifica a su madre. Esto es una cuestión de especie, digamos, ¿no? Esto lo tienen todos los seres humanos. Y entonces es muy importante, lo mismo pasa, por ejemplo, con los caballos y con prácticamente todos los mamíferos. Es decir, ellos por sí solos son capaces de ir a buscar la alimentación. El ser humano no. El ser humano necesita que alguien lo lleve, que alguien lo proteja, que alguien lo alimente. Por eso nosotros decimos que nutrir no es igual que alimentar. Nutrir es, además, recrear el vínculo a nivel padre-madre. El estímulo es un estímulo psicosocial y requiere de un seguimiento multidisciplinario. Dijimos antes que las neurociencias confirman que el desarrollo del sistema nervioso central en el periodo prenatal y en los primeros años de vida es determinante en el desarrollo posterior y está relacionado con la nutrición, los cuidados, los vínculos afectivos y los estímulos ambientales. Miren qué importante que es esto, porque acá hay cuestiones que son de especie y hay otras cosas que se adquieren, digamos, mientras el niño se está alimentando. La madre hace contacto con el niño y el niño hace contacto con la madre a través del tacto, del contacto ocular, de la voz de la madre, de los ademanes, del olor y de la temperatura. Y el niño lo hace a través del contacto ocular, del llanto, capaz de generar oxitocina, prolactina, del olor y de lo que se llama el sincronismo, que ya lo vamos a ver después. Fíjense ustedes en esta foto, porque cuando uno habla del contacto ocular, esta foto es donde el bebé está siendo amamantado y su vista está mirando a la madre, y la madre está mirando a su bebé. Esta es la distancia focal que existe en el recién nacido para ver la figura materna, que son entre 40 y 50 centímetros. Referido, por ejemplo, a la voz aguda de la madre, cuando durante la gestación la madre generalmente le habla a su bebé o el padre le habla a su bebé, el bebé capta estas voces, por cierto, no con la misma intensidad, porque a través de la expresión de la madre y el oído del feto existe un líquido amniótico, existe una pared, digamos, abdominal que hace que la intensidad sea menor. Miren, se han hecho experimentos donde se ha comprobado que las madres durante la gestación veían novelas y después a las voces de los chicos se le hicieron escuchar, ya nacidos los chicos, las mismas voces que escucharon durante la gestación, teniendo en cuenta esto, dijimos de la intensidad de la voz, y los niños reconocían la voz de las novelas. O sea, el feto escucha y participa de esta conversación que puede tener la madre, el padre o la familia con el bebé. En nuestro grupo, en el Centro de Estudios de Comportamiento, en el Servicio de Neonatología de la Maternidad Nacional, nosotros estudiamos mucho el olor. Es decir, a través del olor nosotros pudimos ver que los niños recién nacidos identifican con mucha claridad el olor del líquido amniótico de la madre. Lo reconocen como una clave sensorial propia. Mientras que si uno le ofrece el olor de un líquido amniótico de otra mamá, no lo reconoce. Lo mismo pasa con el calostro y también pasa lo mismo con la leche materna. Es decir, existen claves sensoriales olfativas que se generan durante la gestación y que son después reconocidas por el recién nacido. Es decir, como un fenómeno de memoria de corto plazo y como un fenómeno de memoria también de largo plazo. Es decir, en definitiva, no solamente la leche lo alimenta al niño, sino que existe un contexto que es muy importante en la relación madre-niño, y ese contexto es seguramente lo que le va a permitir al niño su mejor desarrollo, y su mejor desarrollo desde el punto de vista desde el punto de vista formativo, podríamos decir, desde el punto de vista de su seguridad, desde el punto de vista de su
capacidad de enfrentar problemas, porque uno puede decir muy bien que entre la madre y el niño, según Bowley, existe un periodo sensible. En los humanos existen respuestas que son características de especie, es lo que estábamos hablando recién. El proceso de apego está estructurado para que los padres entablen un vínculo afectivo óptimo con un solo niño a la vez. Las personas que presencian el nacimiento adquieren un intenso vínculo afectivo con el niño. Miren la importancia que tiene la cuestión afectiva en el recién nacido y en el fenómeno de la nutrición. Detallados estudios sobre las asombrosas aptitudes de comportamiento del neonato normal revelan que el recién nacido ve, escucha y se mueve siguiendo el ritmo de la voz de la madre en los primeros minutos y horas de vida. Esto genera un hermoso nexo en las reacciones de ambos a modo de una danza sincronizada entre la madre y el niño. Entonces, podemos decir que ¿qué importancia tiene, digamos, la alimentación materna? Hoy ya no se discute. Si bien existen, como dice aquí, algunos cuestionamientos, la lactancia materna exclusiva, los 6 primeros meses de vida, fue adoptada como la mejor nutrición del lactante por las entidades rectoras de la salud en los niños del mundo. Es decir, los 6 primeros meses de vida en forma exclusiva. Como ustedes pueden ver aquí, la lactancia materna está recomendada como alimentación exclusiva los 6 primeros meses de vida, pero nosotros la debemos tratar de continuar siempre hasta el año de edad. Luego de los 6 meses se van introduciendo cereales sin gluten, cereales con gluten a distintos meses del lactante y continúan con cereales. Después vienen las carnes y legumbres y finalmente aquí el huevo. Esto condiciona, digamos, lo que es la alimentación del lactante, pero haciendo realmente hincapié con mucho énfasis en la necesidad de la lactancia materna el primer año de vida y particularmente como único elemento los 6 primeros meses de vida. Luego de esto viene el destete, que es un periodo transicional de adaptación a nuevos alimentos que conducirá de un modo lento y progresivo del paso de la etapa exclusivamente láctea a la alimentación familiar algo modificada. Es decir, con los meses subsiguientes, el niño se adapta prácticamente al ritmo de la alimentación de la familia. Cuando uno habla de una dieta, digamos, saludable, siempre tiene que pensar que las dietas saludables tienen sus particularidades. De cualquier manera, sí podemos decir, porque está aceptado, digamos, que está aceptado por las principales especialidades, digamos, de la nutrición, de la cardiología, de la neurología, que la dieta igual es aquella que se llama, o se le ha dado a llamar dieta mediterránea, porque tiene todos los ingredientes, además digamos, de tener mucho pescado, pollo, todas las verduras y muchas frutas, ¿no es cierto? Y también, tanto en tanto, alimentación con carne de vaca. O sea, la dieta mediterránea es la dieta recomendada hoy por la Asociación Cardiológica Americana, es aceptada hoy por todas las entidades, digamos, que hacen a la alimentación del ser humano. La preparación de los alimentos y su conservación debe estar orientada a evitar infecciones. Por ello debe utilizarse agua de calidad y mantener medidas de higiene elevadas durante la manipulación y con ello evitar la aparición de gastroenteritis cuando se introducen nuevos alimentos. Si yo particularmente no voy a hablar de las bondades de la leche materna, porque es indiscutible que es la mejor, y del por qué, porque seguramente eso ustedes lo verán en alguna otra actividad práctica que van a tener. Pero miren lo que pasa. Habíamos hablado lo que significaba la malnutrición, digamos, en los niños que nacen con bajo peso y el riesgo que tienen de morir. Lo vimos en lo que puede pasar, digamos, sobre todo en los niños menores de 2 años. Y miren lo que pasa también con el tema de la mala nutrición durante la gestación. Habíamos hablado que estos niños
por esas alteraciones, por esos mecanismos epigenéticos, pueden ser o pueden presentar o pueden tener síndrome metabólico y pueden padecer después obesidad e hipertensión, como habíamos dicho anteriormente. Pero miren, centrémonos en el tema de la obesidad. Es un problema de salud pública del siglo XXI. Más de 500 millones afectados en el mundo. En Estados Unidos, un cuarto de la población de entre 2 y 5 años tienen sobrepeso y serán los adultos obesos del futuro con sus complicaciones: hipertensión, diabetes, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, enfermedades metabólicas, cáncer, etc. Un cuarto de la población de entre 2 y 5 años tienen sobrepeso y serán los adultos obesos del futuro con sus complicaciones. Miren qué panorama epidemiológico. Miren la importancia que tiene desde el punto de vista de la pediatría poder actuar, porque esto no pasa en Estados Unidos, esto pasa en todos lados. Esto pasa en todos lados y también pasa en nuestro medio. En nuestro medio uno podría decir que de 10 niños, 3 tienen exceso de peso y 1 tiene riesgo metabólico. Este es el panorama epidemiológico en nuestro medio. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque el exceso de peso también produce modificaciones epigenéticas y también es capaz de producir las enfermedades que producían en los niños desnutridos. ¿Qué es lo que hace subir de peso? ¿El sedentarismo? Sin duda que sí. Imaginemos los niños de hoy con los pegados a sus computadoras y a sus programas, prácticamente se la pasan horas frente a una máquina sin poder desarrollar alguna actividad física. ¿La calidad de los alimentos? Sí, la calidad de los alimentos sí, porque, se come por razones de tiempo o por razones de facilidad o por muchos otros motivos, la calidad de los alimentos ha disminuido. No hay ninguna duda de eso. Y entonces no se hacen dietas adecuadas, como puede ser una dieta que nos referimos antes, la dieta mediterránea. ¿Cómo cambió la alimentación? Y sí, la alimentación cambió. Miren ustedes todos estos lugares de comidas rápidas, que muy utilizado por los adultos y también por los chicos. La mala calidad de los alimentos, bueno, no hablemos de la comida chatarra, esto es que prácticamente está hoy a disposición y al alcance de todos y que tiene sus consecuencias. Yo les voy a hacer una reflexión. ¿Ustedes saben cuánto es la cantidad de azúcar que come un norteamericano promedio por año? Come 70 kilos de azúcar. ¿Ustedes saben cuántos kilos de azúcar come por año un español promedio? 37 kilos de azúcar. Y esto es, sin duda, por la cantidad de comidas preparadas que vienen ya enlatadas y donde no se controla la cantidad de azúcares y sobre todo la cantidad de azúcares complejos, que hacen que la insulina, digamos, tenga que trabajar muy fuertemente. Y esto probablemente sea uno de los motivos de esta famosa epidemia de obesos que hay en el mundo y el aumento, yo diría, significativo de los casos de diabetes tipo 2, aún en edades tempranas. O sea que nosotros, desde el punto de vista de la pediatría, debemos tener muy presente que a los niños debemos inculcarle hábitos alimentarios saludables. Estos hábitos alimentarios saludables tienen que también ser generados a través de la familia. No hay ninguna duda que a partir de la familia es donde se van creando los hábitos. Pero aparece un tercer componente, que es la escuela. Los niños permanecen muchas horas en la escuela y es una buena oportunidad para allí enseñarles hábitos alimentarios saludables y para desarrollar estrategias de autocuidado en la salud respecto a la nutrición, respecto a la actividad física
respecto a muchas otras cosas que pueden servir como prevención de futuras enfermedades. Los niños en general, en almuerzo o en cena, lo hacen con sus familias, y en los colegios tienen lo que llamamos merienda, y que debemos conformar lo que es una merienda saludable, porque muchas veces aquí es donde están los excesos que pueden generar obesidad. O sea que una merienda escolar, que puede ser entre el desayuno y el almuerzo, o entre el almuerzo y la cena, tiene que haber una mejor distribución de nutrientes, y eso significa entre un 10 a un 15% de las necesidades nutricionales del niño. No debe reemplazar a las comidas principales, y además el desayuno siempre es indispensable. En definitiva, estas alternativas de alimentación tienen que estar configuradas por frutas, por lácteos y por cereales, y deben ser entre el 10 y el 15% de las necesidades nutricionales. Este es un modelo, digamos, o tipos de merienda que los niños pueden tener en función de sus necesidades o sus gustos, pero siempre son saludables. ¿Qué debemos recordar? Que el niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo. El crecimiento depende de la nutrición. Para un desarrollo óptimo necesita de estímulos familiares, escolares y del entorno. No olvidar que es un ser altricial, que necesita de apoyo para poder vivir y para poder desarrollarse, que necesita para su desarrollo cognitivo y de su personalidad futura realizar un buen apego, rodeado de aceptación y amor, que con la escolaridad inicia un proceso en donde la contención, la comprensión y el cariño, entre otros, son el eje de su bienestar en la escuela. Volviendo un poco al tema del apego, que es esta relación madre-niño que nos referimos antes, y que ha podido ser, digamos, por numerosos autores, ha podido ser como identificada, digamos. Existen muchas clasificaciones de apego. Y la verdad que si uno quiere utilizar una simple, digamos que puede haber un apego normal, un apego bivalente, o un apego no bueno, digamos, no adecuado. Miren las repercusiones que pueden tener en la escolaridad. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque muchos de estos chicos que tienen 3, 4, 5 años, tienen comportamientos difíciles en los grupos escolares. Generalmente las maestras los detectan enseguida, y seguramente conversan con los padres, y los padres a su vez los llevan a la consulta médica, y muchos de estos niños son medicados como el síndrome este famoso síndrome de falta de atención e hiperactividad. Y bueno, y estos niños, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no tienen este síndrome. Han tenido un problema en su relación de apego, por distintos motivos, pero lo han tenido. Y entonces, allí es donde uno puede decir que esto se puede revertir en la etapa escolar, y sobre todo con la participación de la familia, si uno le explica la importancia que tiene, la contención, la comprensión y particularmente el cariño, porque de esto va a depender, digamos, el desarrollo ulterior del niño. Debemos recordar también que el aprendizaje a esta edad está relacionado con hechos que lo favorecen, que son los juegos. Ustedes saben que el centro de la memoria es el hipocampo, y a partir del hipocampo se generan, digamos, los mensajes que finalmente llegan a la neocorteza, y allí es donde se hace el backup, digamos, de todos los conocimientos que vamos teniendo a través de la memoria. Pero en los niños, particularmente, la relación del hipocampo con la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, la amígdala cerebral, es tan importante porque la amígdala es la que en general es la que genera las sensaciones. Entonces el juego que se
digamos, en donde participaría activamente la amígdala, es un elemento muy importante relacionado con la memoria para fijarlo en la neocorteza. Estos son conocimientos también prácticamente adquiridos en los últimos 15 o 20 años. Que nuestra función también es prevenir alteraciones nutritivas que puedan impactar en la vida adulta. Eso ya lo aclaramos con mucha precisión anteriormente. Que debemos enseñar a evitar factores de riesgo para diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico y otros. Que en los primeros años de vida, nivel inicial y escolar primario, debemos favorecer todas las estrategias de autocuidado de la salud mediante la internalización de hábitos saludables, particularmente a través del juego como una manera funcional de memorizarlos. Muchas gracias.